Quizá ahora sientes que el mundo te ha dado la espalda, que la indiferencia y el rechazo han dejado cicatrices imborrables en tu alma. Es en esos momentos de vacío donde muchos eligen la venganza o la rabia, pero tú puedes decidir algo mucho más poderoso, el silencio. Porque quien te desprecia, su arma fue el desprecio, pero tú tienes un escudo que ningún rechazo puede atravesar, la dignidad del silencio, la fuerza del control interior. El estoicismo te enseña que el verdadero poder reside en dominar tu mente y tus emociones, en transformar el dolor en una fortaleza que nadie podrá destruir. Hoy, te invito a descubrir cómo esa paz imperturbable puede ser tu mayor victoria, y cómo, en el silencio, yace la verdadera superioridad. El desprecio es una arma fría, afilada, que busca herirte en el alma. Quien te desprecia, en realidad, revela su propia inseguridad, su vacío. Pero tú no tienes por qué caer en esa trampa. La verdadera fuerza no reside en responder con ira, sino en responder con dignidad. En esos momentos en los que alguien te mira con desprecio, tienes una oportunidad única de mostrar quién eres realmente. No te vayas. No te desquites. No permitas que su desprecio te convierta en un reflejo de su propia oscuridad. Porque quien te desprecia, también enseña. Enseña que su poder no está en su carácter, sino en su capacidad para humillar. Tú, en cambio, tienes la opción de mantenerte firme, de sostenerte en tu valor, en tu esencia. La dignidad no se negocia, se demuestra. Recuerda las palabras de Séneca, no te vayas. Desaparece con dignidad. Es en esa desaparición, en ese silencio que eliges, donde radica tu verdadera victoria. Porque el desprecio de otro solo tiene poder si tú se lo entregas. Pero si aprendes a responder con calma, con serenidad, entonces ese desprecio se vuelve impotente. No permitas que los golpes de la vida te hagan perder el foco. La dignidad no se pierde en la batalla, sino en la forma en que eliges responder. La grandeza está en tu capacidad de mantenerte firme, incluso cuando el mundo intenta derribarte con su desprecio. La fuerza del estoico no radica en la ausencia de dolor, sino en la capacidad de trascenderlo. Y esa capacidad empieza en entender que tu valor no está condicionado por la opinión de otros. Tú eres dueño de ti mismo, y en esa posesión reside tu libertad. El desprecio puede intentar definirte, pero solo si tú se lo permites. La verdadera respuesta es el silencio. La respuesta que dice, no necesito tu aprobación para saber quién soy. Porque en ese silencio, en esa ausencia de respuesta, reside tu mayor poder. El silencio no es una señal de debilidad. Es, en realidad, el arma más poderosa que tienes en tu arsenal emocional. En un mundo donde todos gritan, donde las palabras se usan para herir o manipular, el silencio se convierte en un acto de rebelión, en una afirmación de control. Es en ese momento de quietud donde demuestras quién realmente eres, alguien que no necesita validar su valor con respuestas impulsivas. Cuando alguien te intenta envolver en un torbellino de palabras, tú simplemente eliges callar. Porque el silencio tiene un peso que ninguna carcajada, ninguna queja o disculpa puede igualar. Es un escudo que bloquea las heridas, que impide que sus palabras penetren en tu interior. El silencio es una muralla que solo tú puedes construir y mantener. No te confundas, el silencio no es indiferencia. Es una fortaleza. Es la decisión consciente de no dejar que otros controlen tu paz interior. En el silencio, tú recuperas tu poder. En el silencio, tu alma se fortalece. Porque quien aprende a callar, aprende a dominarse a sí mismo. Y en esa autodisciplina reside la verdadera libertad. Recuerda que Epicteto dijo, no te vayas. La mejor respuesta es no responder. Porque en ese no responder, en esa pausa, se revela tu dominio sobre las emociones. No te dejes arrastrar por la urgencia de responder, por la necesidad de defenderte en cada ocasión. A veces, la mejor respuesta es ninguna. Porque el silencio dice más que 1000 palabras. El silencio no solo es resistencia, sino también una forma de respeto, respeto por ti mismo y respeto por la situación. Es decirle al mundo que no necesitas pelear, que no tienes que demostrar nada. La verdadera fuerza consiste en mantener la calma, en no perder el control cuando todo a tu alrededor quiere que explotes. No es sencillo, lo sé.
Pero recuerda, en el silencio, tú tienes la oportunidad de observar, de pensar, de decidir quién quieres ser realmente. Es en esa pausa que se revela tu verdadera naturaleza. La fortaleza no está en la violencia de las palabras, sino en la serenidad con la que eliges no usarlas. El silencio puede parecer una derrota para quienes buscan confrontar, pero en realidad, es la mayor victoria del alma sabia. Porque en esa calma, en esa quietud, se esconde un poder que ningún insulto, ninguna agresión, puede quebrantar. Tú, en tu silencio, te conviertes en una montaña inamovible, en un refugio impenetrable. Y en esa imperturbabilidad yace tu verdadera fuerza. La verdadera libertad comienza en la mente. En ese espacio interno donde todo puede ser dominado, o dejado que te domine. La diferencia entre un alma fuerte y una que se quebranta ante las adversidades radica en el control que ejerce sobre sus pensamientos y emociones. Porque, al final, lo que sucede afuera solo tiene el poder que tú le entregas. No permitas que las circunstancias externas dicten tu estado interior. La vida te pondrá a prueba, sí, pero tú tienes la opción de decidir cómo responder. La virtud del estoico reside en recordar que no son los hechos los que nos afectan, sino nuestra interpretación de ellos. Como dijo Marco Aurelio, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas. Cada pensamiento negativo, cada emoción descontrolada, es una batalla que libras en tu interior. Y esa batalla solo la ganas con disciplina. La mente es un castillo que debes proteger, y las emociones son los soldados que pueden desatarse si no las mantienes en su lugar. La autoconciencia es tu escudo y tu espada. Solo cuando reconoces tus pensamientos y los gestionas, puedes mantener la paz. No te confundas, controlar no significa reprimir, sino comprender. Entender que tienes la capacidad de elegir qué pensamientos alimentas y cuáles dejas pasar. No eres un esclavo de tus impulsos, sino un rey que gobierna su reino interior. La serenidad no es la ausencia de emociones, sino la maestría para que no te dominen. Sé que en ocasiones la tormenta interna se intensifica, y las emociones parecen desbordarse. Pero recuerda, tú no eres las emociones, tú eres el que las observa. Eres el capitán de tu barco, no la ola que lo golpea. La disciplina mental y emocional es la ancla que te mantiene firme en medio del caos. Cada día, cada momento, tienes la oportunidad de fortalecer esa capacidad. La práctica constante de la autorreflexión y el autocontrol te convertirán en un muro indestructible frente a las tempestades. La mente y las emociones son tus armas más poderosas, pero solo si aprendes a gobernarlas con firmeza. Porque, al final, la fuerza verdadera no reside en lo que sucede, sino en cómo tú decides reaccionar ante ello. Tú tienes en tus manos la llave de tu paz interior. Solo debes recordar que, en ese control, radica tu mayor poder. El dolor es una realidad ineludible en la vida, pero también es una oportunidad. Una oportunidad para demostrar quién realmente eres y de qué estás hecho. La resiliencia estoica no es la ausencia de sufrimiento, sino la capacidad de convertir ese sufrimiento en una fuente de fortaleza. Porque en cada herida, en cada pérdida, yace la semilla de una virtud superior. Recuerda, no es el dolor lo que te destroza, sino la forma en que lo enfrentas. Como dijo Marco Aurelio, lo que no nos mata, nos hace más fuertes. La adversidad, cuando se enfrenta con tempel y sabiduría, se convierte en un maestro que te enseña el verdadero significado de la fortaleza. No huyas del sufrimiento, abrázalo. Porque en esa aceptación encuentras tu poder. Cada golpe que la vida te da, cada derrota que experimentas, son bloques en la construcción de tu carácter. La resiliencia no es una reacción pasiva, sino una actitud activa. Es levantarte una y otra vez, aun cuando las fuerzas parecen agotarse. Es entender que el dolor no es un enemigo, sino un aliado que te impulsa a crecer, a perfeccionarte. No permitas que el sufrimiento te defina, sino que tú lo transformes en virtud. La virtud de la paciencia, de la fortaleza, de la templanza. La vida te pone a prueba para que puedas demostrarte a ti mismo que eres más grande que las circunstancias. Como Epicteto enseñaba, no nos afecta lo que nos sucede, sino nuestra opinión sobre ello. Cada cicatriz, cada lágrima, tiene un propósito, recordarte que, en esa vulnerabilidad, también reside tu mayor potencial.
La resistencia estoica no busca evitar el dolor, sino trascenderlo. No es una negación de las emociones, sino un dominio sobre ellas. Es comprender que, en la aceptación del sufrimiento, nace la verdadera libertad. Cuando aprendes a transformar el dolor en virtud, te conviertes en un faro en medio de la tormenta. La resiliencia es esa llama que nunca se apaga, que arde con intensidad incluso en la noche más oscura. Porque en esa transformación, en ese acto de convertir la adversidad en virtud, se revela tu verdadera grandeza. La verdadera autosuficiencia no es un acto de egoísmo, sino el reconocimiento profundo de que, en última instancia, tú eres tu propio refugio. Es la certeza de que, independientemente de las circunstancias externas, tienes dentro de ti todo lo necesario para seguir adelante. No buscas validación en otros, tu valor no depende de la aprobación, sino de la firmeza de tu carácter. El liderazgo interior comienza en esa conciencia. Es entender que tú eres el capitán de tu alma y que nadie más puede gobernar en tu lugar. La verdadera autoridad no reside en títulos ni en posesiones, sino en la capacidad de gobernar tus pensamientos, emociones y acciones con disciplina y claridad. Como dijo Séneca, primero, sé dueño de ti mismo. Porque solo cuando controlas tu interior, puedes influir auténticamente en el mundo exterior. No te dejes engañar por la ilusión de la dependencia. La dependencia emocional, la necesidad de aprobación, el miedo a la soledad. Todo eso te aleja de tu auténtico poder. La autosuficiencia es la libertad que nace cuando aceptas que, en tu interior, encuentras la paz que nadie puede quitarte. Es la fortaleza que se construye en la soledad, en la introspección, en la disciplina diaria. El liderazgo interior no significa dominar a otros, sino conquistarte a ti mismo. Es tener la valentía de enfrentarte a tus propios demonios, de reconocer tus debilidades y de trabajar para superarlas. Porque el verdadero líder no es aquel que impone, sino aquel que inspira con su ejemplo. No se trata de ser perfecto, sino de ser auténtico. La autenticidad es la mayor fuerza que puedes proyectar. Recuerda siempre, tú eres la única fuente de autoridad verdadera en tu vida. Cuando aprendes a confiar en ti mismo, a depender de tu juicio y a seguir tu propia voz, emergen una serenidad y un poder que nada ni nadie puede arrebatarte. La autosuficiencia no es una soledad vacía, sino la libertad de ser quien realmente eres, sin máscaras ni ataduras. En esa independencia, en ese liderazgo interior, reside tu mayor potencial. Porque nadie puede quitarte la dignidad que nace del control sobre ti mismo. Nadie puede arrebatarte esa paz que solo tú puedes cultivar. Y en esa paz, en esa fortaleza, se revela la verdadera grandeza del espíritu humano. Recuerda siempre que tu mayor poder reside en ti mismo. La verdadera fuerza no está en responder con agresión, sino en dominar tu silencio, en mantenerte firme cuando otros buscan desestabilizarte. Cada vez que eliges el silencio, reafirmas que tú controlas tu destino, que tu paz interior es tu mayor victoria. No permitas que las heridas del rechazo o el desprecio te desvíen del camino. La grandeza se construye en la disciplina de tu mente y en la fortaleza de tu espíritu. Este es solo el comienzo, cada lección estoica es una herramienta para fortalecer tu alma y elevarte por encima de las circunstancias. La próxima vez que te enfrentes a la adversidad, recuerda, tu silencio es tu escudo, y tu autocontrol, tu arma más poderosa. La verdadera transformación empieza ahora.